Bueno, en esta semana podemos ver cómo la liturgia nos va haciendo valorar el tema de la fe como una riqueza que siempre tenemos que tener en cuenta eso. La fe es una riqueza, es un regalo de Dios que tenemos que valorar siempre. ¿Por qué? Porque la fe te ayuda a vivir, tan simple como eso, ¿no? Y toda esta semana fuimos meditando eso en la liturgia, el Señor que nos habla de la importancia de la fe y también cómo la fe en este camino siempre tenemos que tener en cuenta el elemento de la prueba, ¿no? Porque está bien, uno tiene el regalito de la fe, pero no quiere decir que todo es color de rosa, ¿no? Que siempre también viene el momento de la prueba y siempre el desafío es mantener la fe en todo momento, ¿no? No solamente cuando todas las cosas están bien, sino que también en los momentos de dificultad, Y vemos cómo es necesario la fe para que vuelva la calma, ¿no? Con el Evangelio de hoy podemos decir eso, ¿no? Que es necesario la fe para que vuelva la calma en nuestra vida, aunque las dificultades siempre estén ahí, ¿no? Y vemos esto en los discípulos que están en la barca y que, bueno, que las olas agitaban por el viento y bueno, los discípulos que tenían miedo. Y bueno, nosotros también en la vida a veces viene el momento de la tormenta, de los vientos fuertes, entonces uno está tentado de pensar de que nuestro Señor está lejos, y algunos hasta dicen no existe, Dios no está, Dios no existe, porque en el momento de la prueba les agarra miedo, incluso hasta algunos claudican, ¿no? Algunos dejan la fe, en donde tendría que estar la fe más fuerte que nunca por el momento de la prueba, algunos claudican y hasta dejan la fe, ¿no? Eso se puede ver también. Entonces, cuando nosotros hacemos frente a las dificultades de la vida, es el momento de la fe, ¿no? Que pareciera que a veces Dios permanece en silencio, y bueno, depende eso de nuestra perseverancia, ¿no? Siempre el desafío es perseverar en la fe, ¿no? Hasta el final, ¿no? Hasta el final nosotros tenemos que perseverar, ¿no? Y vieron que Jesús se aparece y los discípulos no lo reconocen, ¿no? Parece que les dio miedo, como si fuera un fantasma, dice el Evangelio. Y a veces a nosotros también, en el momento de dificultad, de la prueba, parece que la presencia del Señor a veces no lo reconocemos, no lo sabemos identificar. Pero la presencia del Señor nos tranquiliza, ¿no? Ánimo, soy yo, le dice el Señor, no tengan miedo. Entonces, hoy nos interroga el Evangelio en esto, ¿no? De si nosotros somos capaces de mantener la fe en todo momento. Y después este segundo momento donde Pedro le dice, Señor, mándame ir a ti por medio del agua, caminando sobre el agua igual que Jesucristo. Es interesante porque Pedro quiere estar en la presencia de Dios. En eso es destacable ese gesto, ¿no? Pedro siempre toma la iniciativa, ¿sí? Y él quiere estar con el Señor, ¿no? El Señor que caminaba sobre el agua y Pedro ya le pidió si él podía hacer lo mismo, ¿no? Y el Señor le concede, le dice, ven, le dice. Pero es interesante el hecho de que Pedro siempre quiere estar con el Señor. Y ahí está para nosotros el ejemplo de Pedro. Ahí está para nosotros también algo muy importante. Nuestra vida de cristiano, nuestra vida de fe, no es difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tener en nuestro corazón el deseo de estar con Jesús, ¿no? Ese es el proyecto de Dios. No es muy difícil nuestra fe cristiana. El proyecto de Dios es que nosotros siempre estemos unidos a su Hijo único, Jesucristo. Entonces, ese deseo de estar con Él siempre tiene que estar en nuestro corazón. Y el deseo de buscarlo, estar con Jesús, estar unidos a Él. Esa es la clave de la fe cristiana. Estar con Jesús. De todas las maneras posibles hay que buscarlo, ¿no?
Ustedes vienen hoy a la misa, es una manera, ¿no?, misteriosa, y para la iglesia es la manera más normal de encontrarse con Jesús. Misteriosamente se hace presente en la Eucaristía, ¿no? Una a veces ve en los lugares donde hay adoración perpetua, cómo la gente pasa, ¿no? Por ejemplo, en la catedral. Me gusta ir ahí, hay un clima de oración que es hasta contagioso, ¿no? Pero la gente que se hace presente en ese lugar santo, uno se da cuenta que va a buscarlo a Jesús, lo va a buscar a Jesús para estar con Él, por lo menos un ratito, o lo que sea, pero hay que buscarlo, y tenemos las maneras, gracias a Dios. Entonces, esa actitud de Pedro, ¿no? Él quiere estar con Jesús, y le pidió caminar sobre el agua. Y también esta iniciativa, ¿no?, de estar con Jesús, y en esta situación de caminar sobre el agua, también puede ser que cuando uno está con Jesús, y se anima a escucharlo y que quiere poner en práctica su palabra, quiere poner en práctica su mensaje, uno se da cuenta que nuestra vida tiene que ser más generosa, porque Jesucristo nos enseña eso con su mensaje, tener una vida más generosa. Entonces este hecho de que Pedro le dice, si puede ir con Él, también puede ser en nuestra vida cuando nosotros queremos poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Y por ejemplo, cuando empezamos a tener así iniciativas en nuestras vidas que son menos egoístas y un poquito más generosas, ¿no? Cuando uno empieza a tener iniciativas generosas de querer hacer el bien a los demás, por ejemplo, de querer hacer el bien a alguien que está sufriendo, o tiene una mirada de compasión con los más pobres, con los más sufrientes, entonces empieza a tener una iniciativa menos egoísta y más generosa, ¿no? Iniciativas. Y ahí es como que uno empieza a caminar en el camino de la fe en Jesucristo, en creer en su mensaje, pero también a veces es como caminar sobre el agua, ¿no? Y entonces empiezan a haber por ahí algunas dificultades o algo que a uno le parece que no es natural o que es hasta peligroso, y ahí uno empieza a dudar. ¿Por qué dudaste?, le dice Jesucristo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Puede ser cuando uno se embarcó a seguir las enseñanzas de Jesús y en el medio empieza a dudar o tiene miedo de algo. Entonces, ahí vemos que es también para nosotros un momento para la fe, ¿no? Para no hundirnos, así como Pedro le pasó, ¿no?, que se empezaba a hundir. Entonces pidamos al Señor eso, ¿no? Pidamos al Señor que en estos días que nos fue haciendo mirar el valor de la fe que recibimos nosotros, que es innegable, por la experiencia nosotros sabemos que la fe te ayuda a vivir, y que en el momento de la prueba, que siempre va a estar, el desafío es mantenernos en la fe, ¿no? Aunque nos parezca que el Señor esté en silencio, aunque nos parezca que el Señor esté ausente, el desafío es mantenernos en la fe. Es el momento de la prueba, ¿no? Y una vez embarcado en el camino del Señor, Señor, danos tu gracia para que podamos perseverar en tus enseñanzas, para que siempre podamos esperar en tus promesas, que nos mantengamos en la fe y siempre convencido, este es el único camino, no hay otro. Lo podemos experimentar con la propia vida, pero pedimos, como somos frágiles, le pedimos siempre al Señor que nos conceda su gracia para perseverar y permanecer hasta el fin. Que así sea.